compañeros legisladores. Tengo retorno, si me confirma, presidente. Sí, se le escucha muy bien, asambleísta. Gracias. A la luz de los hechos vividos en estos últimos meses, se hace aún más imperiosa la necesidad de que la norma que regula la función legislativa corresponda a esta nueva realidad, pero sobre todo muestre claridad neurálgica en cuanto a la fiscalización se refiere. La fiscalización, señores y señoras asambleístas, no es ni deber ni debe ser nunca una ficha que se mueva según los intereses particulares de nadie. Debe ser entendida como la responsabilidad fundamental de cumplir con la ciudadanía, de cumplir y hacer cumplir la ley para beneficio de los ecuatorianos. El beneficio de los ecuatorianos, compañeros, no de las revanchas personales o las rivalidades políticas del momento. Esta asamblea debe decir basta, basta de juegos por debajo de la mesa, de intentar limpiar su imagen a costa del otro. Ser honesto, actuar con coherencia, decir las cosas frontalmente y trabajar por la gente que nos eligió es la única forma que conozco de formar una buena imagen. Es la que me llevo y con la que podré caminar siempre con la frente en alto. En este sentido, la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en este momento es la oportunidad de clarificar todo proceso que no se encuentre regulado y construir entre todos una norma expedita y eficiente que permita mejorar el trabajo de la Asamblea Nacional en aspectos tan importantes como la fiscalización. Por tanto, señor presidente, me permito detallar las observaciones para la reforma de esta ley. Primero, en relación al artículo 9 de la ley y la propuesta de reforma que consta en el artículo 3 del informe para segundo debate, es necesario establecer la diferenciación entre el convocar la comparecencia de un funcionario sujeto a enjuiciamiento político y otros funcionarios del Estado, permitiendo que sea mucho más ágil. En este marco se propone sustituir la propuesta del numeral 20 a fin de que se agregue: la comparecencia de los demás funcionarios con fines informativos será dispuesta por mayoría simple a petición de una bancada legislativa o un legislador con el apoyo del 5% de los integrantes de la Asamblea Nacional. Segundo, en relación al artículo 77 de la ley que se refiere a la investigación de cualquier funcionario público, es pertinente que en el informe para segundo debate se haya buscado clarificar el proceso de investigación sobre la actuación de los servidores públicos. Sin embargo, es necesario precisar el tiempo de la prórroga que se podría dar para la elaboración del informe y establecer de manera taxativa que se garantizará el debido proceso. Asimismo, se propone reubicar el último inciso del artículo 38 del informe para segundo debate a fin de que sea obligación general para las y los legisladores. Tercero, en relación al artículo 83 de la ley y la propuesta de reforma que consta en el artículo 43 del informe para segundo debate, se observa que es necesario clarificar las distintas circunstancias que se pueden dar luego de la sustanciación de una solicitud de juicio político en la Comisión de Fiscalización y Control Político. De manera adecuada se está estableciendo en la reforma que cuando existe la recomendación de archivo, esta deberá ser ratificada por el Pleno y que asimismo el Pleno conocerá el trámite y resolverá cuando exista decisión de la Comisión. Sin embargo, estas distintas circunstancias deben estar en coherencia con el artículo 83 relativo a la discusión y el orden del día, de forma tal que se clarifique cómo procederá el Pleno de acuerdo a cada caso. Por tanto, se propone sustituir el artículo 83 incorporando uno nuevo que contemple las reglas a seguir para que el Pleno resuelva. Primero, si el informe recomienda el archivo de la solicitud de juicio político, el Pleno de la Asamblea Nacional podrá primero acoger y ratificar el informe con el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes, o B, no acoger el informe y resolver motivadamente el juicio político con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes. Y segundo, si el informe se refiere a las posiciones de los legisladores, por no haberse aprobado el informe
informe que recomiende el archivo o el juicio político, el Pleno de la Asamblea Nacional, previa moción motivada de cualquier legislador o legisladora, podrá resolver el archivo del trámite, para lo cual se requerirá el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes, o B, el juicio político, para lo que se requerirá asimismo la mayoría simple de sus integrantes. Tercero, si el informe de la comisión recomienda el juicio político, en esta sesión se procederá directamente y sin más trámite al juicio político, que absolverá o censurará y destituirá al funcionario o funcionaria según corresponda. En caso que el Pleno haya resuelto el juicio político de conformidad con lo previsto en el literal B de los numerales 1 y 2 de este artículo, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de 5 días, incluirá en otro orden del día para consideración del Pleno el juicio político que absolverá o censurará y destituirá al funcionario o funcionaria según corresponda. De igual forma, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas, existen cambios de forma que deberán ser incorporados, tales como, a continuación cito, corregir los artículos 1 y 3 para precisar el objeto y el ámbito de la ley atendiendo a la técnica legislativa, incluir el número de asambleístas de acuerdo a las circunscripciones especiales del exterior, incorporar expresamente que la Asamblea Nacional podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional a través de medios telemáticos, incluyendo el procedimiento que ya se ha venido realizando y que nos ha generado un trabajo mucho más intenso sin la barrera de los traslados, así como el consabido ahorro en este tipo de gastos. Definir de forma precisa el concepto de bancadas y de bloques parlamentarios para que no se preste a confusión, así como definir el plazo de conformación de dichas bancadas para evitar el transfugismo según las coyunturas del momento. Estoy segura que junto a las propuestas de los demás compañeros lograremos un texto que corrija errores y permita un trabajo mucho más eficiente, porque la forma de trabajar es esa, de manera colaborativa y sin mezquindades. Es la forma en la que el Ecuador quiere ver trabajar a sus representantes y así es como debemos responder con trabajo. Muchísimas gracias, presidente, por este tiempo y estas han sido mis observaciones. Se avanza entonces en este segundo debate del proyecto de ley orgánica de la función legislativa. Concluye la asambleísta Gabriela Cerda. Voy a otorgar el uso de la palabra al asambleísta César